Saludo esta tarde a Grace Fernández Morán, vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Grace, muy buena tarde, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros y hablar de este tema y esta cifra que se da a conocer recientemente, 100,000 desaparecidos. Lamentable la cifra, hablamos desde pues varias décadas, pero es lamentable la cifra porque en los últimos años esto ha venido creciendo. ¿Y en qué situación nos encontramos en este momento? Desaparecidos, personas no localizadas y la autoridad y las organizaciones que ha provocado todo esto. Pues mira, Adán, justamente como decías, los 100,000 son el registro a partir del año 1964, pero la realidad es que en los últimos 3 años ha habido más de 32,000 personas desaparecidas, es decir, es una tercera parte de los que se tienen registrados, o sea, no es una cifra menor. Creo que con el propio registro, si bien es un reconocimiento muy cercano de lo que es la dimensión de las desapariciones en México, porque según lo que nosotros hemos constatado en estas tomas de muestra o en estos acercamientos en ciudades, en diversos estados del país, vemos que subsiste la cifra negra, ¿no? Que 1 de cada 6 personas que han sido desaparecidas en este país son las que se contemplan en ese registro. Es decir, para nosotros como víctimas ya estamos rebasando el 500,000 de personas desaparecidas en México, ¿no? Y entonces sí es un buen reconocimiento, no es el real del tamaño, pero lo más importante es que la estadística del registro te permite crear líneas de investigación, que es algo que señalaba el Comité de Naciones Unidas en su informe. Ya hay mucha información respecto a cómo operan el perfil de las víctimas de estos grupos criminales, pero también de la participación de las fuerzas del Estado, y no vemos que la estrategia esté yendo hacia ese tema de la prevención de las desapariciones, ¿no? O sea, todos los días hay nuevos casos. El día lunes el movimiento se pronunciaba por 100,008. Si tú consultas el día de hoy ya son más de 100,100 personas desaparecidas, ¿no? Entonces, volvemos a que los esfuerzos, si bien han sido importantes, completamente insuficientes. Oye, Grace, y hay un asunto también lamentable, ¿no? La revictimización, el decir que la persona no localizada, desaparecida, pues estaba en malos pasos, con la delincuencia, no sé, hay cosas lamentables y viene una revictimización y no se piensa además en la familia, ¿no? Sí, y sobre todo en el daño que esa revictimización causa a la integridad de la persona desaparecida y a las probabilidades de rescatarla con vida, ¿no? O sea, volvemos al caso de Devani o al caso de Yolanda. Si las autoridades se hubieran movilizado con esta perspectiva de algo pasa en el Estado, ha habido desapariciones de mujeres, con el perfil de ambas jóvenes, y entonces en lugar de esperarme a que regrese de la parranda, a que regrese de andar con el novio, se hubieran puesto a buscarla con la perspectiva del riesgo que corre una joven de su edad de estar sola a esas horas de la noche, pues otra cosa hubiera sido, ¿no? Y ahí es en donde decimos y nos lamentamos las familias. Hemos aguantado muchísimas acciones, no solamente para revictimizarnos, sino para incluso criminalizar a nuestros familiares. Y nosotras decimos, no importa, si cometió un crimen, búscalo,
tráelo y júzgalo y que pague el crimen que haya cometido. Pero nadie, absolutamente nadie tiene el derecho de privar de la libertad a otra persona si no es mediante un proceso de justicia. Y entonces volteas a ver los pocos casos que han llegado a tribunales en donde quizás no tienen a la persona desaparecida, pero sí a quien lo desapareció, perdón, y únicamente hay 35 casos en todo el país. 35 casos por más de 100,000 personas desaparecidas. Es lo que te habla de la impunidad y la corrupción, que es la que impide que haya una verdadera procuración de justicia. El acompañamiento de las autoridades a las organizaciones civiles, a las organizaciones ciudadanas, a las organizaciones de familiares de desaparecidos, ¿es un acompañamiento real? ¿Se sienten apoyados? ¿Se sienten acompañadas? ¿O qué es lo que sucede en este caso con la autoridad? Bueno, es que justo esa palabra es la que lo describe todo, acompañamiento. Las autoridades no deben de acompañar, las autoridades son las obligadas a hacer. Yo recuerdo recién que llegó Alejandro Encinas a Gobernación, subió un Twitter en donde decía aquí acompañando a las familias en una búsqueda. Y decía yo, pero ¿que no debería de ser al revés? No debería decir nosotros estamos aquí haciendo la búsqueda y los colectivos nos están acompañando. A ver, ¿cómo hacemos nuestro trabajo? Este es el deber ser. Lamentablemente, vuelvo a la voluntad política, a la capacidad, pero también a la complicidad de las autoridades, hace que no se mueva. Entonces, ¿quiénes son las que andaban haciendo las búsquedas? ¿Y quiénes siguen haciendo las investigaciones y las búsquedas? Las familias, ¿no? Entonces, sí, ciertamente nos sentimos acompañadas, pero solamente eso, acompañadas. No vemos el que tomen esa responsabilidad completa como corresponde. Y entonces ahí tienes a las comisiones de búsqueda que no tienen atribuciones de Ministerio Público, esperando que les hagan el favor las fiscalías de ayudarlos para poder encontrar a las personas. Porque entonces no me imagino cómo pueda una comisión de búsqueda saber dónde fue la última antena que recibió una llamada o un mensaje del teléfono de una persona desaparecida si no se la puede pedir al juez. No sé, ¿acaso tendremos que regalarles ouijas o un tarot así como que para que o sea, es a lo que voy. Las autoridades, las pocas que están tratando de hacer algo, no es suficiente. Y entonces ahí es en donde el reclamo hacia las fiscalías, tanto la General de la República como hacia los estados, está siendo más fuerte de parte de las familias, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a tener que subsidiar? ¿Vamos a tener que seguir cometiendo delito de conseguir las sábanas de llamada de forma ilegal para que busquen a mi familia? Creo que ya es momento de que se pongan a trabajar, ¿no? Grace, ¿tú sientes que ante todo este panorama, quien tiene el poder, pues es alguien más, no la autoridad? Porque me hablas de, pues, les cuesta trabajo localizar teléfonos móviles, les cuesta trabajo seguir pistas, o sea, se les atora todo, pareciera que el poder lo tiene alguien más, ¿no? Pues lo hemos dicho por muchos años, aquí en México opera la macrocriminalidad. Y cuando hablamos de macrocriminalidad, nos referimos a que las autoridades son parte de esas organizaciones delictivas, ¿no? Tanto hay las que los liderean, como hay los que únicamente son parte y que se encargan de taparle las espaldas a los grupos criminales. Pero sea como sea, es complicidad, y esa sí o sí el delito es corrupción, ¿no? Porque hay un intercambio de dinero o simplemente, aun cuando dijéramos que es por amenazas, pues entonces dejas tu cargo, ¿no? O sea, si no tienes la capacidad de hacerle frente, dejas el cargo para que alguien más haga tu trabajo, y no vemos ni una cosa ni la otra, ¿no? ¿Qué sucederá? Yo sé que es complicado, pero ¿qué sucederá en los próximos meses, años, de seguir una política como la que hay en cuanto a desaparición de personas?
Pues mira, si seguimos con la misma dinámica, pues lamentablemente pudiéramos estar acercándonos al millón de personas en un par de años, ¿no? Entonces, aquí de lo que hemos tratado de decir es cómo se puede lograr un verdadero cambio, y eso viene con el apoyo social. Cuando sales a exigir por los que ya no están, pero les digo, piénsenlo egoístamente, no es por mi hermano, no es por los desaparecidos que ya fueron desaparecidos, es por los que todavía no están en esta situación. Entonces, egoístamente tengo que pensar en exigir por ti para que no me pase a mí. Eso es lo que les pedimos a la sociedad. Sabemos que tienen miedo, sabemos que no es fácil salir, sin embargo, el esperar a que te ocurra, pues lamentablemente te va a dejar en la estadística en la que hoy en día estamos, quienes padecemos esto. Si no te encuentran en las primeras horas, difícilmente se va a localizar a una persona. Entonces, la presión social, que es el más grande de los poderes del Estado, pues está siendo insuficiente, ¿no? Seguimos siendo mayoritariamente las familias y las organizaciones quienes estamos en esto, aunque ya hay una mayor conciencia por parte de la ciudadanía de que esto es un tema de todos, que esto ocurre en México justamente porque no pasa nada, no se le castiga a nadie y eso facilita que siga pasando. Sí. Entonces, hay esfuerzos, sí, las familias seguimos apoyando. Recientemente se aprobó la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, que junto con el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y los centros regionales de identificación es el esfuerzo desde la Secretaría de Gobernación y los estados para subsidiar el trabajo de las fiscalías. Pero son ellos quienes tienen los cuerpos y los restos óseos de las fosas. Y si ellos no quieren cooperar, por mucha infraestructura que haya, no vamos a poder saber quiénes eran esas personas y saber si eran de los más de 100,000 desaparecidos o eran 52,000 más que teníamos que haber buscado, ¿no? Entonces, seguimos empujando los esfuerzos, pero es importante el apoyo de la ciudadanía, definitivamente. Grace Fernández Morán, vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias MX. Gracias, Adán. Buena tarde.